Muchas gracias. Gracias por la invitación a este foro. Agradezco a cada uno de los integrantes de este presidium, a todas y todos ustedes. Por supuesto, es un honor para mí estar nuevamente hablando del tema del acoso escolar con el senador Mario Delgado. Llevamos ya varios años trabajando el tema del acoso escolar, no nada más aquí en el Senado de la República, sino también desde la Asamblea Legislativa, cuando él fue secretario de Educación y yo estaba de diputada local. Hicimos todo lo necesario para poder tener una ley en el Distrito Federal para prevenir el acoso escolar. Pero no es suficiente tener solamente una ley para la ciudad. Necesitamos un marco jurídico a nivel nacional y sobre todo sensibilizar a la gente, que yo creo que ustedes desde las asociaciones civiles deben de hacer muy bien ese trabajo, o por lo menos están capacitándose para que los maestros, los padres de familia, los estudiantes puedan estar conscientes de lo que implica el acoso escolar. Es importante que todos sepamos qué es y qué no es acoso escolar. A veces algunos papás creen que si a su hijo lo molestan una vez en el colegio y llega a casa y les dice, es que me molestaron hoy o me molestaron también la semana pasada, si son una vez o dos veces, realmente esto no es acoso escolar. Esto puede pasar entre compañeros, ¿no? Que de repente un día le des un zape, pero cuando se convierte en una conducta reiterada y pasa un mes, ¿no? Y le das un zape diario y pasa otro mes y le sigues dando zapes y después lo metes al basurero y después le metes la cabeza al excusado. O sea, si empieza ya a haber conductas de este tipo, por supuesto que eso ya implica acoso escolar. Incluso hay estudios que han encontrado 25 formas distintas de bullying, que va desde poner apodos. A lo mejor ahorita ya que estamos grandes y te ponen un apodo, pues te ríes, ¿no? Ya no te molesta, pero cuando eres niño, ¿no? Y te dicen, ay, gordita, ¿no? La clásica para las mujeres, gordita, bigotona y cosas de este tipo, y te están diciendo todo esto frente a los demás, porque no es lo mismo que te lo digan a solas a que te lo digan frente a los demás. Y además hoy en día, que ya juega un papel muy importante, pues las redes sociales, se convierte en un conflicto más grande, porque el tema ya no solamente queda en tu colegio, el tema se traslada a otros colegios de alrededor y ya se convierte en una manera de molestarte a través de internet. Poner apodos, bloquear socialmente a alguien, hacer que más compañeros le dejen de hablar a esa persona, imitarla, esconderle sus cosas, ponerle en ridículo, reírse, llegar a extremos donde ya hay golpes de por medio. ¿Cuántas veces no vemos que los chavos graban a través de su celular un video en donde están pegándole a la niña o levantándole la falda, ¿no? Y lo suben a sus redes sociales, y obviamente ¿qué va a pasar al día siguiente? Que cuando ella vea que está en las redes sociales, no va a querer ir al colegio y le va a decir a sus papás, no quiero ir al colegio, y se convierte en un conflicto de familia. Ya no nada más se convierte en un problema de la niña y su relación con sus compañeros y sus maestros, sino que se convierte en un conflicto también en la casa, porque los papás se empiezan a preocupar, tienen que ir al colegio, tienen que ver qué fue lo que pasó, y esto hace sin duda que los papás le inviertan tiempo a un tema que podría solucionarse desde la escuela. Como les dije hace un momento, ahora todo esto es más grave porque se está utilizando el internet. Las redes sociales han provocado que la autoestima se dañe todavía más. 2 de cada 3 jóvenes, y les voy a ir compartiendo algunas estadísticas que nos inquietan y que nos hacen pensar en por qué sí es necesaria una ley general. 2 de cada 3 jóvenes han sido testigos de alguna agresión en línea, mientras que el 92.6% afirma que la red social más usada para realizar dichos ataques es Facebook, seguida de Twitter
con 23.8%. Es más común que hoy un estudiante de primaria, que no debería de tener acceso a Facebook porque no cumple la edad, pero los mismos padres son los que le enseñan a poner el año de nacimiento distinto. Para estar en contacto con mi hijo, yo te ayudo y pon que tienes, creo que Facebook, ¿cuántos años? ¿A partir de los 14? 16 años. Entonces, Facebook, que te permite a partir de los 16 años tener acceso a, y por algo es a partir de los 16 años, pues resulta que los papás le enseñan al hijo de 8 años, de 9 años, de 10 años, a cómo tener su Facebook, engañando a Facebook y poniendo una edad de nacimiento distinta. Como decía el senador Mario Delgado, el problema empieza por la casa. Los papás no deberían de estar haciendo esto y sin embargo los papás lo hacen. Ay, mijito, mijita, para estar en comunicación y para subir fotos bien bonitas. Y pues resulta que a través de Facebook el hijo o la hija aprende, ¿no?, a tener contacto, no nada más con sus familiares, ojalá que solamente fuera con sus familiares, empiezan a tener amigos extraños, empiezan a molestarlos a través de redes sociales, empiezan también los demás compañeros a decirle a los papás, oye, ¿por qué Juan tiene Facebook y yo no? Entonces empieza a convertirse también en un conflicto para los papás de alrededor. El bullying implica actitudes agresivas, actos que se provocan con toda intención, se dan repetidamente, no es en un solo acto, puede darse entre estudiantes, también se da entre estudiantes y maestros, y estudiantes y padres de familia. Es molestar a alguien sin importar lo que haga, solo por el gusto de hacerlo. Los casos de bullying en México aumentaron en 10% en 2 años. De 2011 a 2013, el porcentaje de estudiantes que dijo sufrir algún tipo de violencia pasó del 30 al 40%. Estas son cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México llegó al primer lugar internacional en este problema. Y ustedes habrán escuchado a través de medios de comunicación temas que te preocupan y dices, bueno, podría ser mi hijo. En Jalisco, en el 2013, un niño de 9 años falleció por una infección que inició en las vías respiratorias porque sus compañeros le metían su cabecita en el excusado. Ustedes habrán visto esta triste noticia, hasta que los papás, después de tiempo, se dieron cuenta que el niño pues no estaba rindiendo, era un buen estudiante y de repente empezó a cambiar, empezaron a sentir pues que no quería hablar con ellos, que estaba raro, y cuando empezaron a hacer la investigación resulta que ya le habían introducido su cabecita varias veces en el excusado y esto fue hasta que lo llevaron al doctor. Esto es lo que no podemos nosotros permitir que siga ocurriendo y también habla de la necesidad de comunicación. Tiene que haber mucho más diálogo entre los papás y sus hijos. En Sonora, en junio del 2013, también ese mismo año, una niña de primaria fue ahorcada hasta dejarla inconsciente por un compañero porque se burlaban de su acento, por su forma de hablar, imagínense. Por burlarse de su forma de hablar, terminó en una tragedia de este tamaño. En Tamaulipas, un estudiante de primer año de secundaria falleció porque las agresiones de sus compañeros llegaron hasta dañarle el pulmón por golpes. Y seguramente pues jamás se los dijo a sus papás porque no quiero llevar problemas a casa, o por falta de comunicación, o a veces también porque la autoestima se te va haciendo así de chiquita y prefieres quedarte callado. En Quintana Roo, un niño de 9 años se suicidó por una depresión a causa del bullying. ¿Y cuántas veces no escuchamos a los maestros, a los directores decir, en esta escuela no hay bullying? Aquí eso no pasa. Y yo se los digo porque una vez, cuando yo era diputada local, que empecé con este tema, se acercó a mí una mamá con su hija y me dijo, diputada, necesitamos tu ayuda.
Pues resulta que mi hija está en esta escuela y le hacen bullying todos los días. Llega a casa deprimida, no habla con nadie, no abre la boca. Y yo necesito que mi hija vuelva a ser la de antes. Y le dije, bueno, señora, con mucho gusto la ayudo. Su hija está dispuesta a colaborar, ¿no? De alguna manera. Y su hija sí, efectivamente. Quería que la niña de la escuela, que su compañera, pues dejara de hacerle bullying a ella y a todas las demás que le hacía bullying. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor tú solamente puedes ser un observador del bullying, pero por miedo, por saber que esa niña pues tiene cierto poder, ¿no? Y nadie se mete con ella, pues te quedas callado y eres testigo y no dices nada, no le avisas ni a los maestros, ni a los directores, ni mucho menos a tus papás, pues ¿para qué me meto en problemas? Entonces, pues yo fui a esta escuela con la mamá y con la hija, escuela privada, en la colonia Roma. Traté de entrevistarme con las madres y yo dije, bueno, yo vengo de colegio de madres también, muy queridas por mí, asuncionistas, que seguramente van a tener la sensibilidad, me van a recibir y vamos a poder tratar el caso y ver qué hacemos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues resulta que voy a la escuela y las madres terminaron denunciándome ante la Procuraduría por haberme metido a su escuela y tratar de involucrarme en un caso de acoso escolar que a mí no me compete, porque yo soy diputada y yo no tengo nada que ver. De verdad, hasta la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal me denunciaron. De hecho, híjole, salí en el periódico dominical, en Desde la Fe, literal, ¿no? De verdad, yo no lo podía creer, pero salí en el periódico y era la Dipubullying. Así me denominaron en un artículo que ustedes pueden consultar. Y yo decía, es increíble que no prefieran dialogar, ver qué podemos hacer y no tomar la decisión, porque además lo que hicimos fue, desafortunadamente, por no tener de nuestro lado a las autoridades, pues la niña, ¿qué creen? Salió de la escuela y se metió a otro lado. Y la niña que hace bullying se quedó en la escuela y no pasa nada. Y eso ocurre en miles de escuelas en este país. Los niños, por lo general, que son los que hacen el bullying, son los que se quedan. Y el niño que lo sufrió es al que buscan que se vaya porque no quieren problemas y no quieren que se enteren los demás papás. Y esa es una triste realidad. Entonces, por eso, tanto Mario como yo queremos impulsar una ley, que sabemos que no todo se soluciona solamente con una ley, pero sí creemos, como ocurre en otros países del mundo, que una ley moderna, una ley bien comunicada a la población, una ley que sensibilice, una ley que involucre a los papás, a los maestros, a los estudiantes, a las diferentes instancias, desde Secretaría de Salud, porque necesitamos psicólogos para atender a nuestros niños, desde la Secretaría de Educación, por supuesto que se tienen que involucrar y capacitar a los maestros. Hoy en día un maestro no sabe qué hacer si hay acoso escolar en su escuela, y te lo dicen. En mi escuela hay y no saben qué hacer. Muchos optan hasta por renunciar. Y es lo que nosotros no podemos ni quedarnos callados, ni hacernos de la vista gorda, ni dejar de legislar al respecto. Estas iniciativas, pues las comenzamos a trabajar desde hace ya varios años. Las 5 motivaciones, primero, es comprender que la principal causa del bullying no está en la escuela, está en la casa. Si hay violencia en casa, si el papá le pega a la mamá, no le pega a los hijos, bueno, pues resulta que al hijo se le va a hacer muy fácil llegar a la escuela y pegarle a su compañera, porque es lo que ve en la casa. Y ustedes lo saben. Entonces, el tema de hoy, ¿no? Que aquí Foro Nacional de Valores me parece muy atinado. Tenemos que empezar por la familia, por inculcar muchos valores que se han perdido en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que los mismos libros de texto no provocan, para que los niños estén recordándolos y sepan cómo actuar, qué hacer, porque la educación al final del día primero es en la casa
y después es en la escuela. Entender que hoy quienes pagan los platos rotos pues son las víctimas. Como les dije, no existe un procedimiento claro para atender los casos. Los maestros pues están entre la espada y la pared, porque si saben que no hay ninguna instancia a la que se pueda recurrir, me hago de la vista gorda, trato de hablar con ellos, y si no lo puedo solucionar, pues la verdad es que deja de estar en sus manos. O si va con la directora y le dice, es que estoy teniendo este problema, a lo mejor la directora le dice, híjole, pues ¿qué estás haciendo mal tú en tu clase? ¿Por qué se están peleando en tu clase? Yo creo que a lo mejor tu maestro eres el que está mal. Entonces optan muchos de ellos por callarse, pero no porque sean malas personas, sino porque no saben qué hacer. En la iniciativa Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar, es importante decirles, no estamos buscando que los menores de edad sean vistos como criminales. Eso no lo queremos. Lo que queremos es que puedan ser personas que se desarrollen con tranquilidad, con paz, nuestros niños que crezcan en un buen ambiente, para que sean niños felices. Yo creo que todos los papás y todos los que estamos aquí aspiramos a tener niños felices, no a tener niños que por haber sufrido acoso escolar opten por quitarse la vida. Y yo sé que son los menos el número de casos, pero no debería de existir un solo caso de niño que por depresión opte por el suicidio. La principal herramienta para la solución de conflictos es el diálogo. El 51% de los casos puede resolverse llegando a acuerdos e incluso hasta con una disculpa. Estamos buscando crear un consejo para una escuela libre de violencia y aquí en este consejo queremos que interactúen todos. Por eso les digo, es muy importante que los papás, que los maestros se involucren, y la única manera de involucrarse es con pláticas, reuniéndose. Yo sé que es un tema al que hay que dedicarle tiempo, pero pienso que vale la pena. Que los menores de edad sean escuchados. Estamos proponiendo que en cada escuela se instale un buzón escolar y que la SEP eche a andar un buzón electrónico para recibir denuncias de manera anónima, ¿no? Que a lo mejor es más fácil para un maestro, hasta para un maestro que esté viviendo el acoso escolar en su clase, lo denuncie de manera anónima para no meterse en problemas y que después no opten por correrlo. Proponemos que antes que haya un castigo se dé atención psicológica a la víctima, pero también a los agresores y a las familias. Estamos buscando que sí haya un apartado de multas. Sí creo que tiene que haber multas. Algunos dicen, no hombre, pero es que ¿por qué multas? Y yo creo que no, que paguen los papás, no se vale. Y yo digo, yo creo que si no hay una multa, pues a lo mejor no hay incentivos adecuados para que los papás opten por echarle más ojito a sus hijos. Entonces sí estamos proponiendo un apartado de multas que van hasta los 5,000 días de salario mínimo, llegar a suspender o inhabilitar a los docentes que cometan actos de violencia, a los que los toleren o que los ignoren intencionalmente. También a los padres de familia se les puede imponer como sanción acudir a tratamiento psicológico y a talleres de sensibilización. Y a los alumnos, reparación del daño, tratamiento psicológico, porque ojo, los niños que sufren acoso escolar sí requieren de tratamiento psicológico y por eso estamos involucrando a tantas instancias. Elaboración de campañas informativas, actividades a favor de la comunidad. A lo mejor si le dicen al papá que si su hijo se sigue portando mal va a tener que hacer obras sociales, ¿no? Todo un sábado, va a tener que ir a pintar escuelas o arreglar los baños, pues igual y si la piensa 2 veces y dice, híjole, mejor pongo en cintura a mi hijo que tener que ir a pintar escuelas y tener que estar haciendo cosas que yo preferiría estar con la familia en la casa o descansando porque trabajo toda la semana. Coordinación interinstitucional, buscamos que la SEP, Secretaría de Salud, Desarrollo Social, el DIF, PGR, gobiernos estatales, que haya una muy buena interacción. Y yo por último quiero decirles que esta ley es una ley muy noble, pone énfasis en la parte preventiva. Tenemos que prevenir y hacer todo lo necesario para prevenir el acoso escolar, crear un procedimiento único a nivel nacional que nos permita
que nos permita facilitarle la vida al estudiante que padece el acoso escolar, al que presencia el acoso escolar, a los papás y a los maestros. Y aquí el gran reto, pues, es involucrar a toda la familia. Tenemos que involucrarnos todos en el acoso escolar. Y hoy tenemos una gran oportunidad, y yo hago mías las palabras del senador Mario Delgado, de la importancia de que ustedes desde la sociedad civil nos ayuden a que tenga claridad el secretario de Educación de la importancia de contar con una ley. Ocurre ya en otros países, cada vez que Mario y yo viajamos por alguna cuestión legislativa a diversos foros parlamentarios, siempre tratamos de impulsar el acoso escolar. Es un tema noble, es un tema que se padece en todos lados. El 90% de las escuelas en América Latina sufren de acoso escolar o presencian acoso escolar algún caso. No son casos aislados, se da todo el tiempo y ustedes pueden ayudarnos a ejercer también esa presión. Presión a la Secretaría de Educación Pública, presión también a los demás legisladores. Tanto Mario como yo hemos hecho pues lo necesario. Y eso que él es del PRD y yo del PAN, ¿eh? Así es que para que vean que nos podemos poner de acuerdo en temas, que van mucho más allá de los partidos políticos, en temas que son bien importantes para la sociedad y en temas sobre todo que si cambiamos las cosas, lo que vamos a lograr es poder tener familias felices. Si tus hijos están contentos, los papás están encantados. Si tus hijos llegan de buenas y los ves felices y hacen la tarea y al día siguiente, mamá, ya llévame a la escuela, ya llegó el camión por mí, ya estoy lista, los papás son felices. Si pasa todo lo contrario, esa familia va a ser una familia infeliz. Y para concluir, porque podría seguir hablando mucho rato del acoso escolar, solamente quiero decirles que hace unos días un amigo con el que yo no hablaba hace como 12, 15 años, me buscó, me marca mi celular y me dice, Mariana, ¿te acuerdas de mí? Soy tal. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Ya saben, el clásico que cree que porque estás en un puesto de estos ya se te olvidaron los nombres. Y le digo, no, por supuesto que me acuerdo de ti. Si volanteábamos, nos conocimos, ¿no? En esta glorieta y volanteábamos. A mí siempre me ha gustado todo eso de volantear y el contacto con la gente y así. Me dice, es que te quiero platicar, mi hijo, yo tengo 2 hijos y yo, bueno, la verdad es que no sabía ni siquiera que estaba casado. Y me dice, yo tengo 2 hijos, tengo uno de 7 y uno de 4. Y ya me dijo en qué escuela está uno y en qué escuela está el otro. Me dice, pero estoy teniendo un grave problema con mi hijo de 7 años. ¿Y yo qué pasó? Yo sé que tú llevas mucho tiempo trabajando el tema del acoso escolar y necesito tu ayuda. Mañana voy a ir a la SEP a llevar mi caso porque mi niño está sufriendo acoso escolar y cada vez que va al baño un compañerito se le mete por abajo de la puerta y le saca una navaja y le dice, te la voy a cortar, tal cual. Y yo, no, bueno, pues sí está delicado, ¿y qué vas a hacer? ¿No? ¿Lo vas a denunciar? ¿Cómo te puedo yo ayudar? Porque además es un tema tan sensible, que uno no puede meterse de más. Uno se puede meter hasta donde el papá te permita. Me dice, ¿qué hago? Voy a la SEP. Yo le dije, bueno, si yo fuera tú, por supuesto que sí. El problema, bueno, para no hacerles el cuento largo, terminaron corriendo a su hijo de la escuela, ¿no? Tuvo que optar por otra escuela. Estoy hablando también de una escuela privada. Tuvo que optar por otra escuela. El niño que le hacía el bullying, por supuesto que ahí se quedó. La directora le dijo, más les vale que ya no estén hablando del tema, ¿no? Porque si no, al que van a difamar es a su hijo y en un futuro va a sufrir las consecuencias porque todos van a enterarse que le hacían esto, esto y esto y va a ser peor para él y el daño psicológico. Bueno, el papá terminó diciéndome, ¿sabes qué? Igual y ahorita ya no te metas tanto, yo te busco después. ¿Por qué? Porque no quiero que más adelante mi hijo sufra
y que sea el chisme de toda la vecindad, de toda la colonia, que todo mundo sepa. Prefiero que a donde él vaya empiece de cero. ¿Ustedes imaginan el daño psicológico que tiene hoy ese niño de 7 años, que vive además en una familia feliz, ¿no? Porque tiene una familia feliz hasta que el niño se atrevió a decirle a los papás, afortunadamente, porque pudo haber estado peor. Eso es lo que no podemos permitir que siga pasando en nuestro país. Y por eso celebro que estemos hoy aquí, celebro que nos sumemos todos para ser aliados en esta causa y de verdad, ayúdenos. A través de las redes sociales ustedes pueden también ejercer presión. A través de las redes sociales pueden mandarle un tuit a los senadores, pueden decirles es importante que legislen y eso nos ayuda mucho, tanto a Mario como a mí, a que verdaderamente el tema del acoso escolar se convierta en agenda en el Senado de la República. Hay voces que sí lo quieren, pero hay otras que dicen, hay otros temas más importantes. No, pues esta reforma es más importante. Y yo creo que lo más importante para las familias mexicanas es primero tener la felicidad en casa. Y ya después que venga la reforma energética, la reforma en Telecom, la reforma laboral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ayúdenos con eso. Muchísimas gracias. Mariana Gómez del Campo te escucha y actúa.